vamos a hacer como un promedio, donde la mayoría puede encajar en ese número. Entonces, lo mismo significa un modelo. Ahora, no necesariamente todos tienen que encajar, los 2 millones o los 4 millones de departamentos, los 2 millones de la ciudad, tienen que encajar en el modelo. Ahora bien, pero se llama modelo y aparte le añadimos económico a todas las actividades económicas dentro de una sociedad. Entonces, para hablar de modelo económico siempre debemos dividirlo en dos contextos. Amigos de Santa Cruz, Bolivia y el mundo, sean todos bienvenidos todos los sábados a las 21 horas a Camba Noticias Editorial por TikTok, Facebook, YouTube y Telegram. ¡No te lo pierdas! Para hablar de modelo económico siempre debemos dividirlo en dos contextos, macro y micro. Vamos a hablar del macro. También a lo largo de la historia debemos dividirlo, si queremos hablar del departamento de Santa Cruz, tenemos que dividirlo en dos etapas. La primera justamente es la que toca, con la que nace el cooperativismo. Recordemos que hay dos formas de modelo económico en Bolivia, vamos a decir, el empresariado y el cooperativismo, que es excelente, ¿no? Entonces, se formaron las cooperativas en el siglo pasado, fue un éxito total en su momento. Digo en su momento, ¿por qué? Porque a la fecha de hoy hemos visto mucha corrupción dentro de las cooperativas, ¿no? Y sin miedo a decirlo, sí, hay mucha corrupción y obviamente una persona que es socia no puede acceder a ningún cargo dentro de esa entidad privada, pero que también es de nosotros porque nosotros aportamos en parte de nuestras facturas está nuestro aporte a esa entidad matriz, ya sea privada. Entonces, esa división del contexto, el primero funcionó para que tengamos una escalada tremenda con las cooperativas, porque son obviamente de servicio básico, era la necesidad humana que nosotros teníamos en ese momento, 80, 90, 2000, ¿no? Donde se realza Santa Cruz. Ahora, a partir del nuevo siglo, vemos nosotros que depende, pero exageradamente, del Estado. Y no vamos a hablar solamente del nivel central de gobierno, de los 3 niveles depende nuestra economía. Muchos dirán que no, pero claro que sí. Justamente el agro depende mucho del Estado por la subvención de los carburantes, por ejemplo, ¿no? Que abarata los costos de operaciones y obviamente tenemos mucho más producción. También dependemos internamente, por si ustedes no saben, muchos productos de la canasta familiar son subvencionados, ¿no? Dependemos de los contratos estatales, el sector de la construcción, el 65% depende de la obra pública. Y ustedes me dirán, ¿eso solamente para los ingenieros y los arquitectos? No, toda la construcción mueve alrededor del 20% de todo lo que es la economía nacional, hasta el movimiento gastronómico de comida, porque todos los obreros necesitan comer, todos los obreros necesitan vestirse. Entonces hay múltiples empresas que dependen del gobierno central, directa o indirectamente, del gobierno departamental lo propio y mucho más del gobierno municipal en el marco de sus competencias. Entonces, para hablar de modelo cruceño siempre hay que dividirlo en esas dos grandes etapas. La primera que fue, no me gusta la palabra, pero fue revolucionario, porque revolucionó en el buen sentido de que nos dio los servicios básicos. Eso fue lo más importante. Nos dio los servicios básicos, nos dio agua, luz y nos dio teléfono, comunicación. Esas 3 cosas. A partir del 2000 ya cambia la figura, ¿no? Cambia la figura tanto política como económica, donde nos hacemos muy dependientes de los contratos del gobierno en todo sentido. Claro que sí. Y se está notando, ¿no?, esa dependencia del gobierno porque actualmente vemos que tenemos un gobierno en crisis económica, política económica, ¿no? Y eso repercute en las empresas, ¿no? Claro, justamente ese es el mayor argumento para las personas que no creen y que viven todavía en el mundo de la fantasía diciendo que nuestro modelo económico es independiente. No es así. Estamos en una crisis a nivel nacional. Vemos las largas colas en las gasolineras. Vemos que el 90% está asfixiado con el tema de los contratos estatales que no se les paga, con planillas retrasadas de todo tipo, no hablo solo de obras, sino hablo de bienes y servicios y de compras, de adquisiciones.
Entonces, vemos una crisis económica donde el gobierno nacional está a la espera de créditos nacionales y la economía no se mueve. Vemos la escasez de dólares, vemos ya el dólar paralelo y todo eso repercute porque usted ve por lo menos un nivel de un porcentaje de inflación de alrededor del 15 al 20%. Y hoy lo escuchaba al ministro que teníamos creo que menos del 1%. Entonces, es una total mentira, ¿no? Del 1% al 25% son 24% aproximadamente. Y si usted no cree, salga con 100 bolivianos hoy día, compre algo, anótelo y en 3 meses vamos a ver si compra lo mismo con esos 100 bolivianos. Entonces, simplemente hacer el ejercicio, no hay que ser ni matemático ni económico, ¿no ve? Entonces, haga ese ejercicio, en 3 meses vamos a ver, y ese poder adquisitivo que pierde el boliviano, ese es el porcentaje de inflación que nosotros tenemos cada mes y cada trimestre. Entonces, al estar la economía del gobierno en bajada, nosotros vemos lo mismo en nuestra economía y en nuestro bolsillo. Entonces, ese es el mayor argumento de que nuestra economía está, no al 100%, pero me animo a decir por lo menos un 80% dependiendo de los 3 niveles del Estado. Teniendo en cuenta que la gallina de los huevos de oro, que es el petróleo, que es el gas, está en crisis, pues, ¿no? Tanto así que creo que ya ni Argentina ni Brasil van a comprar porque Argentina descubrió Vaca Muerta, ¿no? Uno de los reservorios incluso más grandes que Bolivia de gas y petróleo. Y le han dicho a los de YPFB, ya no le vamos a comprar más gas, pero nos van a alquilar su gasoducto para que le vendamos a Brasil. ¿Qué tal eso? No, pues es totalmente aberrante cómo se manejó los últimos 20 años la exploración, siendo que tenemos leyes que inclusive cercenaban montos importantes de dinero a la gobernación para exploración por parte de YPFB. ¿Se acuerdan de esas leyes que salieron? Pero bueno, el contexto aquí tenemos que dividirlo en dos. De 100 bolivianos que tiene el gobierno central, vamos a decir que adquiere el gobierno central como utilidad, el 60% viene de impuestos. Y eso es lo que nadie quiere decir, el 60%. ¿Cuánto es el gas? Alrededor de un 30% que teníamos. Y ese 60% es la asfixia económica que nosotros tenemos. Empresarios pequeños, grandes, y muchos me dirán, no, yo no facturo, yo no vivo el gobierno. Eso es mentira. Cuando uno va a comprar un peso de pan, ese un peso de pan ya está con impuestos, porque alguien ya lo está pagando y te lo está haciendo pagar a vos. Entonces, lo que de esos 10 panes que pudiste comprar con un boliviano, sin factura, si no hubiera ese régimen impositivo tan duro que te fomenta al gasto y no al ahorro, porque después del ahorro viene la inversión, aquí te fomentan al gasto, a que gastes, ¿para qué? Para que te puedas reponer el IVA, vamos a decir, pero te están fomentando el gasto, cero ahorro. Entonces, o esos 10 panes sin impuestos, vos comprarías unos 12. Entonces, siempre hay que dividir y hay que hablar, no vamos a decir el término de verdad, pero hay que ser coherentes. El mayor ingreso que tiene un gobierno, hablo de los 3 niveles de gobierno, es el de impuestos, es por impuestos. Entonces, lo que tenemos que centrarnos ahorita es en los impuestos. ¿Qué está pasando con el empresario grande, con el mediano y con el pequeño? ¿Qué estamos haciendo de mal? ¿Por qué lo estamos asfixiando? ¿Por qué le estamos quitando, le estamos poniendo barreras para que no puedan exportar, por ejemplo? ¿Cuáles son las trabas? Por ejemplo, un concejal hace un día demostró 22 pasos que nosotros tenemos aquí en Santa Cruz que obtener para poder tener una licencia de funcionamiento, como la que yo tengo en mi oficina. Entonces, ¿qué burocracia tremenda que estamos haciendo? Y ni siquiera es solamente la burocracia, ahí viene la corrupción. Entonces, lo que yo creo que el gobierno debe centrarse es evitar el gasto y obviamente centrarse en quienes proporcionan los ingresos que es el empresariado. Yo creo que sí, porque vemos que la actual situación económica está obligando a los pequeños y medianos, incluso a algunos grandes, a irse a la informalidad, porque, como usted decía, es tan asfixiante el tema impositivo sobre las empresas, que hay mucha gente que, si no ha cerrado su NIP, lo va a cerrar, porque no le queda otra. Sí, es que lo que pasa es que ahí viene por qué nosotros no entendemos para qué funciona el Estado. Voy a aprovechar su medio para enseñar. ¿Por qué nosotros no entendemos para qué funciona el Estado? Voy a aprovechar su medio
para enseñarles de por qué y para qué funciona un Estado. Un Estado tiene y apareció históricamente bajo dos conceptos, o sea, dos funciones, no tiene más. El primero era seguridad, para que no vengan de afuera, una población de afuera y te masacre y te mate. Seguridad. Y el segundo era justicia, para impartir justicia real internamente, para las personas que robaban, que mataban. A eso se anexó en este último siglo un tercer objetivo, que era el desarrollo humano, ¿no? Como nosotros no vivimos en igualdad, por lo menos darle servicios básicos, ¿no? Educación, salud. Entonces, esos son los tres conceptos. Y me dirán, ¿de dónde apareció el famoso impuesto? Alguien tenía que financiarlo. Los impuestos aparecieron con la guerra, desde época de hace más de 2000 años. Ahí aparece el famoso impuesto. Son impuestos para financiar guerras, para financiar protección. Ahí aparece el impuesto, ¿no? Los reyes cobraban impuestos para financiar a sus tropas. Y obviamente bajo ese convenio les brindaban seguridad de los externos. Entonces, nosotros estamos viviendo ahorita en el mismo régimen, pero al revés, porque ni siquiera tenemos la seguridad, porque muchos compañeros liberales me dicen, hay que eliminar todos los impuestos, hay que eliminar, por ejemplo, escuché, creo que era un diputado, hay que eliminar la aduana. O sea, siempre hay que ver la perspectiva de toda entidad pública bajo el concepto de seguridad. La formalidad que nosotros decimos es seguridad. Si una persona te entrega algo en la formalidad, es una mayor certidumbre de que ese algo que te está entregando está bien, está correcto, ¿no? No es lo mismo ir al mercado negro y comprarlo. Eso es inseguro. No sabes si te vendieron gato por liebre, te vendieron otra cosa, o está dañada esa cosa que te vendieron. La formalidad hay que verlo bajo ese concepto, no la formalidad bajo que yo te entrego una factura y eso ya es formal. No, cualquiera puede entregar factura. La formalidad tiene que verse bajo el concepto de la seguridad, y eso se está perdiendo. O sea, ya no tenemos ni siquiera esa seguridad. Tributamos, o sea, pagamos nuestros impuestos y no tenemos ni siquiera esa seguridad. Claro que sí. El tributar, el pagar y el comprar, ¿no? Bajo ese modelo implica tener garantía, pues, ¿no? Que, exacto, por decir, un producto que yo compro es de calidad y no me va a afectar o no va a afectar a mi familia, pues, ¿no? Así es, exactamente. Ese es el concepto, ese es lo que tenemos que meternos en el chip, en la cabeza. La formalidad representa seguridad y una garantía de que eso que estás adquiriendo, ese bien o ese servicio, está correcto y dentro de los parámetros que vos estás adquiriendo. No bajo el otro concepto de que hay mayor estatismo, mayor burocracia, no, en lo absoluto. La seguridad no tiene que ser lo primordial en un Estado. Y al ladito, la justicia, obviamente, ¿no? Porque cuando vos vendés cosas con seguridad, estás totalmente seguro para poder emprender. Obviamente la justicia pasa ya a un segundo plano, porque ya son pocas personas que van a desvariar y que vamos a necesitar ir a la justicia, ¿no? No es como queremos poner primero justicia y luego seguridad, no es así. Te doy un último ejemplo. Una nación educada, pocos van a hacer lo que van a robar, ¿no ves? Y si van a robar, necesitamos justicia. Pero no es al revés, primero metemos presos a todo mundo y luego les enseñamos. No es así, no funciona la ecuación así. Es primero una nación que tiene que tener cultura, tiene que tener educación, para recién ver qué vamos a hacer con la justicia, qué parámetros vamos a tomar en la función de nuestra cultura que nosotros tenemos. Claro que sí. Y en los últimos días hemos visto que han salido a las calles, ¿no? Las universidades, protestando justamente porque el gobierno quiere imponer una jubilación a los 65 años. Y he visto spots del gobierno también, ¿no? En la ciudad de La Paz, que dicen, ¿no?, que quieren seguir ganando, quieren trabajar hasta los 80, 90 años, quieren seguir viviendo del Estado, dicen, ¿no?, chupando sangre del Estado. Pero sin embargo, este gobierno o estos gobiernos, más de 15 años que están en el gobierno fácilmente, oiga, ha crecido la burocracia, el aparato estatal ha crecido, no 50, creo que 60 o 70%, y eso es un gasto, pues, ¿no? Sí. Y eso es un gasto, y eso también, si no hay para cubrir ese gasto, genera crisis también. Sí. A ver, el tema de la jubilación, de la ley que creo que la aprobaron
Ningún nivel de gobierno, o sea, el Estado completo, nivel central, gobernación o municipio, ninguno pone un solo boliviano para nuestra jubilación. Es nuestra plata. ¿Por qué alguien que no pone un peso me tiene que decir cuándo yo soy apto o no soy apto para jubilarme? Obligadamente. No vamos a hablar de los 65, 70, 80. En segundo punto, todo el mundo va a llegar a esa edad. Los jóvenes que reclaman ahora que nos están quitando cupo, es por capacidad. Un cargo público o privado es por capacidad, no es ni siquiera por mérito, es por capacidad, por lo que podés hacer. Y la capacidad representa la formación académica que tenés y el nivel de servicio que tenés y la actitud que tenés. Y la experiencia. Exactamente. Entonces, puede ser que profesionales que llegan a los 55 años ya no puedan trabajar. Obviamente, bajo los parámetros que tenga esa entidad pública o esa entidad privada, tendrán que jubilarse. Hay otras personas que pueden llegar a los 70 años que sí con total normalidad pueden trabajar y aportar mucho más con la experiencia que tienen. Entonces, el parámetro de la edad simplemente era para ver cuándo yo recibía esa gracia después de 30 años de trabajar, de poder echarme y vivir de lo que yo ahorré. No al revés, como quiere hacerlo ver el gobierno. Lo quiere hacer ver al revés, que nosotros pretendemos trabajar hasta los... ¿Quién quiere que trabajar hasta los 80 años o 90 años? Yo en lo particular, si mi jubilación me llegara por lo menos un 80% de lo que yo aporté, yo a los 55 cumpliría, porque yo he empezado a trabajar a los 20 años. Yo a los 55 años ya cumpliría mis cuotas para jubilarme y yo estaría feliz, disfrutando con mi familia. Pero no es así. Te pone el chip mental que vamos a sacar a los viejos y aquí va a haber el mar de trabajo para los jóvenes. Eso es mentira. Total mentira, porque la jubilación sale de nuestra plata, de nosotros mismos. Es más, lo que nosotros ahorita estamos aportando, como ya se prestó el gobierno, creo que 12.000 millones de dólares, si no me equivoco, ya se prestó desde el 2021 hasta la fecha, en estos 3 años, y hizo una serie de planes que no han funcionado, ya no hay ese dinero. O sea, aparte de que se presta de nuestro dinero, nos pretenden meter una ley que nos va a obligar cuando debemos o no debemos trabajar, yendo contra la Constitución, que dice la Constitución Política del Estado que el primer guardián del trabajo es el Estado. Oiga, como diría alguien por ahí, ¿no? Las palomas tirándole a las escopetas, ¿no? El Estado que debería defendernos, que por eso está, como usted decía, ¿no? Justicia, y defensa, seguridad, desarrollo humano, está haciendo todo lo contrario. La verdad que, bueno, para terminar la nota, ¿cómo salimos de esto, ingeniero? En primera instancia, yo siempre lo voy a decir, no hay un libertador, por más que lo busquemos. Recién un querido amigo, y que todo el mundo lo conoce, que ahora está con proceso, que es el ingeniero Villegas, salió con una frase, ¿no?, muy bonita cuando salió la prensa para defenderse. Al minuto salieron 20 spots en todas las redes sociales, Villegas presidente. O sea, la sociedad está loca mediáticamente buscando un salvador. Y nadie te va a salvar más que vos. Cuando una gran mayoría vota por conciencia y responsabilidad, el principio de responsabilidad, ni el fraude, como ocurrió en el 2016, se puede tapar. Por eso que en el 2016 se votó por responsabilidad por el referéndum, ¿no? Y por eso que ganamos con 1%, pero ganamos, ¿no? Para que no haya ese prorroguismo del anterior presidente. Entonces, el primer punto es responsabilidad. Y la responsabilidad viene desde uno. Rudy Quintero Candia le agradece su sintonía. Dele me gusta, comparta, apoye nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias por hacerlo. Sabemos que lo hacen, pero queremos seguir creciendo, queremos seguir aumentando, ¿no?, nuestra comunidad de seguidores. Así que apóyenos. Estamos haciendo un trabajo ciudadano, un trabajo que beneficia a todos. Así que apóyenos. Dele me gusta, comparta, ¿ok? Muchas gracias, hasta la próxima. Bendiciones, chao, chao.